Primero, buenas tardes ya, ¿no? Y muchas gracias por la oportunidad de mostrarles este trabajo. Bueno, este trabajo surgió también, yo antes de unirme a la Universidad de Maryland, que fue hace un año, más o menos un año atrás, me estaba trabajando en el Banco Mundial y este fue un trabajo que hicimos ahí como parte de un proyecto más grande, que ahora les voy a contar un poco cómo fue también todo. Ahí está, ahora sí. Primero, lo que quiero primero es como mostrarles un poco el marco de cómo fuimos enfocando esta cuestión. Bueno, todos conocemos más o menos los efectos negativos de la polución y todos sabemos que es mala claramente para varias cosas, varios aspectos. Yo me enfoco principalmente en la polución del aire. Y dentro de la polución del aire, en las partículas en el aire, lo que le llaman PM2.5, las partículas que son más chicas, cuyo diámetro es más chico de 2.5 micrones. Para darse una idea, el diámetro de un cabello es 10, más o menos. No, perdón, es como 60. Entonces estas partículas son realmente muy, muy chicas y el problema es que tienen cuando se aspiran, pasan directamente y se instalan en los pulmones, entonces ocasiona muchos problemas. Entonces, en ese contexto, sabemos que la polución tiene estos efectos negativos. Se estimó que en el 2019 más o menos la polución en el aire causó 4.2 millones de muertes prematuras en todo el mundo. Y esto le cuesta al mundo aproximadamente 8.1 trillones de dólares, que es equivalente a 6.5 del PBI. Entonces, claro, todo este tema de la polución y todo este problema que ocasiona la polución, y primero nos estamos enfocando en los efectos directos de la polución, o sea, directamente en el ser humano, en los efectos de salud, y no en los efectos indirectos que vienen como consecuencia de el aumento del efecto invernadero y aumento de temperatura y cambio climático, toda esta cuestión que también es importante, pero que en este trabajo en particular no consideramos para hacer un poco más limpia la cuestión. Pero entonces estos efectos ocasionan también problemas no solo en la salud, sino también en la productividad de los trabajadores y en la calidad de vida. Y en este sentido, los efectos en la salud han sido mucho más estudiados, ocasionan enfermedades como enfermedades crónicas, cáncer, de pulmón, las muertes prematuras que ya mencioné, y los efectos en la productividad han sido un poco menos estudiados en la literatura. Ya vamos a ver un poco esa cuestión, pero básicamente han sido estudiados en ciertos casos particulares, en los efectos en la producción, como en la agricultura en California, o call centers en China, o la industria textil en Bangladesh. Son casos muy particulares, papers muy particulares que estudian el cambio en la productividad del trabajador por estar expuesto a esta polución ambiental. Más que nada la literatura se ha enfocado mayormente en los efectos en la salud. Eh, entonces este es el primer como background general, por decirlo así, el efecto negativo, pero después nuestro enfoque va más particular a las ciudades. ¿Y por qué? Porque en las ciudades es donde los efectos de la polución son más importantes y son más graves también. Sabemos que, bueno, la polución es uno de lo que le llaman en la literatura de economía urbana, se le llama demons of density, estos demonios de la densidad, junto con la congestión del tránsito, el crimen, todos estos efectos que vienen como consecuencia de las ciudades y el crecimiento de ciudades y la aglomeración de gente en en ciertas zonas. Entonces la polución aparece como uno de estos demonios de densidad citados en la literatura. Y en las ciudades, también la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial estiman que hay aproximadamente 80% de la población vive en zonas
urbanas y en las que está expuesta a un nivel de polución que está por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud considera como seguro. Y la Organización Mundial de la Salud considera como seguro, básicamente en cuanto a las partículas en el aire, las PM2.5, considera como seguro un promedio de 10 microgramos por metro cúbico anual, en promedio anual, o bien un promedio diario de 25 microgramos por metro cúbico de estas partículas en el aire. Entonces, claro, las ciudades son las que están como más complicadas, por decirlo así, con esta cuestión, porque son las que tienen que hacer frente a la polución, tienen la gente viviendo ahí y bueno, ver cómo tratan de paliar esta cuestión. Y enfrentan estos problemas y también tienen el problema de, ok, yo tengo la polución y tengo este problema, pero las industrias que tengo emiten y me generan un problema de polución ambiental, pero tampoco quiero regular mucho estas industrias, porque si las regulo se me van a querer ir, y si se me quieren ir, entonces la ciudad me queda sin industrias, y ya es un problema, y la ciudad no crece, bueno, etcétera. Entonces, la ciudad lo que tiene que hacer es tratar de manejar la polución y tratar de manejar al mismo tiempo el crecimiento como ciudad y su desarrollo económico. Entonces, este es como el marco en donde nosotros nos enfocamos en el proyecto, y el proyecto también surgió como una idea de, ok, digamos, el banco está tratando de ayudar a las ciudades a reducir la polución, pero justamente el problema que se presenta del otro lado es, no sé, el intendente de la ciudad viene y te dice, sí, ok, pero yo qué querés que haga para reducir la polución y las industrias se me van a ir. Entonces, tratar de encontrar un common ground, digamos, una forma de motivar también al intendente o a los líderes políticos de la ciudad para que puedan ver qué otros efectos negativos también le tiene trae la polución para la ciudad. Y de ahí surgió la idea de enfocarse en la competitividad de las ciudades. Entonces, el punto principal es que las ciudades que tienen altos niveles de polución, digamos, tienen otros problemas que también van a ir en detrimento del propio desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, los trabajadores tienen menor calidad de vida y pueden disfrutar de menos beneficios en la ciudad. Podemos pensar en una ciudad, por ejemplo, como Santiago de Chile, cuando hay altos niveles de polución, hay limitación para la circulación de vehículos particulares o ciertas cuestiones que entonces la población de la ciudad se ve indirectamente afectada también, no solo porque respira un aire malo, sino porque también no puede aprovechar ciertas cosas de la ciudad o no se puede estar mucho tiempo fuera, no se pueden disfrutar los parques que la ciudad tenga, los chicos en la escuela no pueden hacer actividad física fuera y tienen que estar dentro de la escuela. Bueno, todas estas amenities que le llamamos en la literatura de la economía urbana también se ven afectadas por la polución ambiental. Por otro lado, no solo el ser humano o la población en particular sufre estos efectos, sino que las firmas también tienen otros efectos negativos de estar en una ciudad, estar localizadas en una ciudad donde el nivel de polución es alto. Como por ejemplo, la firma, ¿qué querría? Querría traer trabajadores calificados, lo más calificados posible para su producción. ¿Qué pasa? Cuando vos estás en una ciudad donde el nivel de polución es muy alto, atraer al mismo salario, si vos querés atraer un trabajador, el trabajador a igualdad de salario se va a ir a una ciudad donde la polución es menor y la calidad de vida es mucho mejor. Entonces, la firma que quiere atraer un trabajador calificado a su planta que está ubicada en una ciudad más contaminada, tiene que pagarle una prima sobre el salario para poder atraer a este trabajador. Además, suponemos que trae el trabajador y el trabajador vive en este ambiente mucho más contaminado, va a haber más ausencias en el trabajo, porque va a haber el trabajador se va a enfermar más seguido, con problemas respiratorios, o hay estudios que muestran que aumenta las visitas a las salas de emergencia en las ciudades con más polución. Entonces,
la firma va a ver reducida su productividad en las ausencias de este trabajador y cuando el trabajador se presenta a trabajar, por lo mismo que comentaba en el trabajo anterior, la productividad también se ve disminuida. Bueno, en el trabajo anterior era por el calor, pero también eso se ve con la polución en el aire. Entonces, para la firma, el trabajador es más costoso, es menos productivo, va menos a trabajar. Entonces, esto hace que la ciudad en realidad atraiga menos firmas o firmas menos productivas y trabajadores menos productivos. Y esto afecta la competitividad de la ciudad y a largo plazo el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Entonces, esa fue un poco la idea de enfocar este trabajo y enfocarlo desde el punto de vista de las ciudades y ver cómo hacer para entonces motivar a los policy makers. Entonces vemos que en la ciudad tendríamos como un doble efecto, un efecto selección en donde las personas más calificadas deciden no ubicarse en ciudades como más contaminadas. Y por otro lado, un efecto tratamiento, que es entonces los trabajadores que van a la ciudad, que están ubicados en la ciudad con más polución, en realidad ven disminuida su productividad por justamente la polución. De por sí que vienen con una productividad menor, porque los más productivos son otro lado, y segundo, la productividad se ve disminuida por el efecto de la contaminación. Esto también afecta a los niños, o sea, el hecho de que los niños estén expuestos a estos altos niveles de polución hace que no adquieran su potencial máximo porque no pueden, hay ausencias en las escuelas porque se enferman, entonces eso interfiere con el aprendizaje, con su desarrollo. También se ven personas adultas que la capacidad cognitiva se ve disminuida por la exposición a la contaminación del aire, sobre todo en los adultos mayores. Entonces, todo eso, en teoría, sugeriría que una ciudad con bajo nivel de polución estaría mejor posicionada para atraer firmas, trabajadores y para desarrollarse que una ciudad con un nivel de polución más alto. Entonces, esto también fue parte porque el trabajo se estructuró con diferentes partes. Yo les voy a mostrar uno de los papers de ese trabajo, pero primero se hizo una revisión de la literatura y un survey paper para como estableciendo todos estos links. Esto que más o menos conté surgió como una de las conclusiones del survey paper. Después hizo un análisis descriptivo de la competitividad de las ciudades y de cómo se relacionaba la polución con el GDP, el Producto Bruto Interno de la ciudad, que lo vamos a ver ahora también un poco. Y finalmente, el otro paper que es en el que me enfoco más al final es enfocado en firmas en África. El proyecto en sí tuvo otra parte en donde se hizo un análisis más profundo en 4 ciudades, Kampala en Uganda, Dhaka, Monrovia y Zanzíbar. Esas fueron las 4 ciudades donde se hizo como un estudio más profundo y finalmente se hicieron como, por supuesto, decisiones como o sea, o recomendaciones de política y como un análisis del marco constitucional de las ciudades y todo como para hacer, digamos, un apoyo más directo a los líderes políticos. Pero entonces este enfoque es tratar de ver la relación entre la ciudad, la competitividad de la ciudad y la polución del aire. Entonces, lo que decíamos anteriormente justamente es que las ciudades con menos contaminación pueden encontrarse en una mejor posición que las ciudades con más contaminación porque estas ciudades tienen esta ventaja de poder atraer a los trabajadores y eso puede hacer que vayan creciendo más y se desarrollen mejor. Ahora, esta hipótesis iría en contra de lo que normalmente conocemos como la curva ambiental de Kuznets, que dice que las naciones, en realidad está hecha a nivel de país, que las naciones empiezan por
como que en el comienzo del desarrollo de la nación, estamos en la parte más creciente de la curva, en donde se ve más que el Producto Bruto Interno de la nación va aumentando y la polución también va aumentando. Llega a un punto de inflexión en donde la polución disminuye, la nación es como que empieza a entender un poco más cómo funciona la cuestión y empieza a entender que, ok, ya creció un poco lo suficiente y ya es hora de manejar un poco la contaminación. Entonces, en ese punto la ciudad sigue creciendo, pero la polución disminuye, también va de la mano de un paso un poco de, porque en la primera etapa, en la parte más creciente de la curva, el país está transitando de una economía agropecuaria a una economía industrial. En la parte final, el país va transitando más de una economía industrial a una economía de servicios, entonces obviamente la contaminación disminuye. Entonces lo primero que hicimos fue ver si esto se daba en el caso de las ciudades. Y en realidad, si bien encontramos ejemplos particulares en los que esto, por supuesto, no pasaba, que fueron muchos, la idea también de después resaltar esos ejemplos, pero en general vimos como la presencia de una curva ambiental de Kuznets a nivel de la ciudad, que eso es lo que mostramos acá en el gráfico en la parte izquierda. Vemos la curva a nivel como de general con todas las ciudades. Entonces lo que hicimos fue hacer la correlación entre el Producto Bruto Interno de las per cápita de la ciudad y la polución ambiental. En realidad solamente nos enfocamos en PM2.5, que es en esa medida, en el promedio anual. Entonces, esto nos mostró, ok, vemos que hay como un principio podríamos esperar una curva ambiental de Kuznets. Y después lo que hicimos en la parte derecha es hacerlo por regiones y ver, ok, pero esto pasa, ¿cómo está esto dividido en las regiones, las diferentes regiones del mundo? Entonces, lo que vemos ahí, y en realidad lo que quiero que se enfoquen es en esta, bueno, yo no sé si ven mi cursor, espero que sí, en esta última, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Perfecto, en esta última que es África, que es donde nos vamos a enfocar después, que es la que está más en la primera parte de la curva de Kuznets. Si observan en los diferentes gráficos, las economías más desarrolladas están en la parte más negativa, por decirlo así, de la curva. Y África, por ejemplo, es la que se concentra en la parte más positiva del comienzo de la curva de Kuznets. Entonces, eso también nos motivó, bueno, varias razones motivaron a que una parte del estudio se enfoque en África. Por supuesto, también, bueno, razones como el fondo que financia el estudio quería un enfoque más en África, pero en términos, de la investigación también tenía más sentido por esto que les estoy diciendo. Entonces, sabemos que o sea, en África las ciudades se están desarrollando rápidamente, el continente se está urbanizando en forma muy rápida, el crecimiento promedio fue 5.9 entre el 2000 y 2008 y después 5.2 en los últimos 10 años. No solamente el Producto Bruto Interno per cápita está creciendo, sino también la productividad total de los factores está creciendo a un porcentaje un poco arriba de 1%, que no pasaba desde los años 70. Entonces, este empuje que está experimentando el continente y esta urbanización tan rápida hace pensar que la polución es un problema que es cada vez más presente y que es mejor tratar de ver cómo solucionarlo antes que después, en realidad. Entonces, hay estudios que estiman que las muertes en África las muertes anuales relacionadas a la polución han crecido 36% entre el 90 y el 2013, y que las muertes infantiles, ha habido aproximadamente 400.000 muertes infantiles que se podrían haber prevenido
relacionadas a la contaminación, que ya sabemos que de por sí el tema de la mortalidad infantil es un problema en África, pero si encima le cargamos el problema de la contaminación, esto se hace peor y la idea es, ok, ver si podemos tratar de como que atacar el problema antes de que se nos escape de las manos, por decirlo así. Em, entonces, por eso, en cierta forma, nos enfocábamos más en África. Y claro, surgen preguntas como decir, ok, ¿qué pasa con las ciudades africanas? ¿Están destinadas a seguir el mismo problema de todas las ciudades que tienen que pasar por este mal necesario de la polución para poder crecer? ¿Qué van a hacer los líderes políticos? ¿Están dispuestos a tratar de controlar un poco el nivel de polución? Las firmas, y ahí viene nuestro enfoque en este paper, ¿las firmas realmente se ven afectadas por esta polución? ¿La productividad de las firmas se ve afectada o no? En este caso en particular, nosotros no nos enfocamos en la productividad del trabajador en sí, sino en la productividad de la firma, no en la productividad individual, digamos, no teníamos datos de trabajador, sino de firma, para hacer un estudio un poco más abarcativo. Entonces, lo que, claro, todo en teoría siempre es muy lindo y cuando uno va a los datos se encuentra con bastantes problemas, pero entonces el primer problema que tuvimos es los datos de polución en África. De nuevo, nosotros para el análisis ya les voy a explicar qué datos usamos, pero parte del proyecto fue, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Kampala, se hizo una asociación con la Universidad de Makerere de Uganda y con una institución que es parte de la universidad, que es EARCO, que lo que hizo fue establecer monitores para medir la polución. Como ven en el mapa derecho, se fueron como instalando todos estos monitores en ciertos puntos estratégicos de la ciudad de Kampala. Después de finalizado el proyecto, esta institución sigue funcionando claramente y se está extendiendo la instalación de monitores que se ve ahora en el mapa de la izquierda en otras áreas de África. Claramente se ve que acá en Kampala o en Uganda en realidad, pero en Kampala más que nada es donde hay más monitores, pero también ahí han empezado a instalar monitores en otro lado, porque uno de los principales problemas es justamente esto, la medición de la polución a nivel del suelo. Entonces nosotros lo que hacemos, lo que hicimos en este proyecto y lo que se hace muchas veces cuando se trata de medir polución es usar datos satelitales. Lo que pasa es que los datos satelitales, que son buenísimos y en realidad en este caso en particular era lo que necesitábamos usar porque queríamos hacer una comparación a nivel mundial, el dato satelital muchas veces está como calibrado en función de los monitores que están sobre la Tierra. Entonces, claro, cuando en zonas donde hay muchos monitores la calibración es muy fácil, o no sé si es muy fácil, pero mucho más precisa. En cambio, en África, al haber muy pocos monitores, la calibración de los datos es un poco más complicada. Entonces, por eso también fue parte del proyecto tratar de expandir la cobertura de monitores en África. Pero bueno, en particular para este paper en donde nosotros queremos ver la asociación entre la productividad de las firmas y la contaminación del aire, lo que hicimos fue usar dos bases de datos que combinamos para poder ver esta correlación o esta asociación entre estas dos variables. Entonces, la primera base de datos es la base de datos del Banco Mundial de firmas, la Enterprise Survey Data, que es sobre firmas industriales, que es una base de datos representativa, pero, o sea, es una survey, no es una base de datos exhaustiva, pero es representativa de firmas, está en 128 países, 709 ciudades, y si bien no es un panel, teníamos nosotros dos ondas de datos. La base de datos junta información de características de la firma, performance como el crecimiento del empleo, el crecimiento de la productividad, el ambiente de negocios
Y lo importante es que tiene la ubicación de la firma. Ahora, ¿qué pasa? María, Como María, es ¿escuchás? una base de datos que no, digamos, a mí no se puede hacer, no me pueden dar exactamente el dato de dónde está ubicada la firma, porque en muchos casos con ese dato uno puede identificar de qué firma estamos hablando, dependiendo del lugar del mundo. Entonces lo que se hizo fue hacer una ubicación aleatoria dentro de un radio de 2 kilómetros de la ubicación actual de la firma. Entonces, lo que nosotros teníamos era la base de datos con una ubicación que no era exactamente en particular la de la firma, sino aleatoriamente ubicada esa firma en un radio de 2 kilómetros. Que en nuestro caso no ocasionó ningún problema porque ahora les cuento cómo son los datos de polución. Los datos de polución que teníamos, bueno, que tenemos es, nos enfocamos en los de Disculpa, PM2.5, que María. es, perdón, Hola, María. sí. Sí, que se nos acaba el tiempo, te quedan Uy, 5 minutos. ups, ok, rápido. Perdón. Ok, los datos de polución, como les decía, viene de datos satelitales y como el radio, como la resolución es de 11 kilómetros, los 2 kilómetros no nos afectaban, la verdad, mucho. Esto si quieren me lo paso porque total es eh, nada más la distribución de los datos y les cuento cómo estimamos la ecuación. El paper en realidad se enfoca en dos cosas, en el ambiente de negocios y en la polución. Yo no voy a hablar del ambiente de negocios, no solo porque me falta un poco de tiempo, sino porque no venía al caso y me quería enfocar nada más en la polución. Entonces, nuestra variable es una ecuación muy simple. Nuestra variable dependiente son dos. En realidad hicimos como dos regresiones, una con el crecimiento del empleo y otra con el crecimiento de la productividad, que está medido como el cambio en las ventas sobre los trabajadores permanentes. Y entre las variables que usamos controles como las características de la firma, bueno, el ambiente de negocios, efectos fijos por país, por año, otras dummies de industria. Y lo que vemos es que la relación con la polución, con el PM2.5, en el empleo es constante, o sea, es una relación lineal y negativa, claramente, como esperábamos. Y en el caso de la productividad es cuadrática. Y cuando es cuadrática vemos que sigue, tiene como un hint de que sigue más o menos un poco la línea, la curva ambiental de Kuznets, que es al principio es positivo y luego va a ser negativo. Este análisis lo hicimos a nivel global y entonces vemos estos resultados a nivel global, pero después lo hicimos enfocándonos solamente en África. Entonces corrimos la misma regresión, pero con los datos solamente de África, y en realidad vemos que ahí la relación es cúbica. Y entonces, en realidad, el punto principal es que cuando vemos esta relación cúbica, vemos que África, la polución empieza a afectar en forma negativa, la parte que baja, digamos, de la curva de Kuznets, em, a niveles muy bajos de polución, de lo que esperaríamos. Entonces, esto es un poco más preocupante porque entonces el continente se encuentra en peor condición, digamos, porque a niveles más bajos va a sentir los efectos, a niveles más bajos de polución va a sentir los efectos. Hicimos esta cuenta que es la típica back of the envelope que mencionaba en el trabajo anterior, para ver más o menos cuánto cambia la productividad, el crecimiento del empleo y el crecimiento de la productividad si cambiamos la polución en un desvío estándar. Entonces, para el caso del crecimiento del empleo, si lo vemos, si nos enfocamos en este renglón, donde calculamos los coeficientes en el nivel de polución igual 40, si la polución cambia reducimos la polución en un desvío estándar, el empleo crece aproximadamente 93%
que como porcentaje del desvío estándar del empleo, no 93% como valor absoluto, sino 93% del desvío estándar del empleo, que es más o menos a nivel medio del empleo sería, creo que aumentaría de 4 a 20%, 16%, de 4 a 20%, pero de todas formas es un cambio muy grande para un cambio de polución de 8 unidades, que es el desvío estándar para África. Y la misma idea con la productividad, el cambio, el crecimiento de la productividad. Entonces, vemos que en realidad atacar el tema de la polución tendría un efecto muy positivo para las firmas de África y que esto difiere con respecto a otras partes del mundo. En África, como dijimos, la polución afecta a la productividad y al crecimiento del empleo a valores mucho más bajos que en el resto del mundo. Entonces, esto fue también un poco la idea de, con esto, motivar un poco más a los intendentes y los líderes políticos para decirles, ok, digamos, el punto es, ok, vamos a tratar de atacar la polución, porque así entonces no solo, obviamente, tendríamos el menos polución y la gente más sana y más feliz, sino que, a ver, hacerles el claim de, ok, la ciudad va a estar mejor posicionada y va a crecer más en el largo plazo si no tiene polución o si tiene una polución más baja, que si sigue tratando de crecer así nomás y sin regulación y sin nada, solo por crecer sin importarle la contaminación. Ver si por el lado económico, digamos, se puede también hacer este claim. Bueno, ya para terminar. Listo, termino acá y escucho si tienen algún comentario o algo. Muchas gracias. La gente está aplaudiendo. Si hay Gracias. pregunta, puede venir acá a acercarse al micrófono. Preguntas. Hay una mano levantada que veo yo en Ah, pantalla. no, eso era porque te estábamos avisando que no había mucho Soy tiempo. yo. Ah, Soy bueno, yo. Perdón. Soy yo. Gracias, María Elisa. Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con a qué grado de granularidad tienen en estas ciudades en África como estaciones de calidad del aire. Y esta viene motivada porque hablando con Oscar Mitnick, que tiene varios papers de tema de calidad del aire en Latinoamérica, me dijo, en el único lugar que puedes hacer algo realmente es en Ciudad de México porque tiene 16 unidades de medición de calidad del aire y es la ciudad que más tiene de Latinoamérica. De hecho, él está tratando de hacer como modelos con inteligencia artificial basado en datos de congestión. Entonces, la primera tiene que ver con eso, como qué tan confiables son para tener granularidad los datos de calidad del aire en las distintas ciudades de África. Y la segunda tiene que ver con si sabes algo, tienen pensado algo, porque tanto como el PM2.5 ozono, al menos en Ciudad de México, es un tema importante y la diferencia de ozono con PM2.5 es que ozono te afecta mucho más indoor, porque si tenés mala calidad de la construcción te entra dentro de tu casa y tenés problemas igual. Esas dos preguntas, o sea, si sabes algo de ozono y los problemas en estas ciudades y la calidad de la data de calidad del aire en las ciudades de África. Ok. Bueno, te contesto entonces. De la calidad del aire en África, nosotros lo que usamos fue, ya digo, estos datos globales. Entonces vos tenés un raster con una resolución de 10, creo que 10 kilómetros por 10 kilómetros, pero te sirve, digamos, como es útil cuando vos haces estudios globales porque tenés de todo el mundo. Y bueno, lo puedes usar como un proxy, digamos, ¿no? De PM2.5, pero no tenés la medición exacta en tierra. Los números son mucho menores y tenés un, un, una media anual como dato, o yo no sé si teníamos también, no, creo que es la media anual lo único que tenés.
tenés PM2.5, PM10, y yo creo que hay otras variables. No me acuerdo si ozono, pero creo que hay otras variables. Pero en África en particular, no sé si alguien dijo algo o no. Ok, perdón. En África en particular, si vos querés enfocarte en una ciudad, yo te diría, por lo que sé de esto, que Kampala es la que tiene más datos. En Kampala sí se hizo, creo que en su momento, yo no quiero mentirte, pero yo no, la verdad, a ver, dos cosas. Una, creo que se habían instalado como, al menos como 25 monitores, seguramente habían instalado. Yo no tengo el número exacto, em, pero si querés después, o pedir a Mariana mi contacto o algo, contactame y hablamos aparte de esto. Si querés, te puedo contactar con alguien que esté siguiendo más el tema ahora. Y no, y Eso también por ahí podemos hacer algo. Oscar tiene interés en hacerlo en Latinoamérica, pero tal vez puede, puede ser, claro. sí, sí. Puede ser en Kampala. Y como parte del proyecto, porque en el proyecto sí son dos cosas, los monitores como estáticos, y también se midió la polución con unas motitos que iban como recorriendo y qué sé yo. Eso, bueno, hay un paper que también fue parte del proyecto y del estudio, que yo no formé parte del paper pero em, que se hizo que yo no sé en qué estado terminó ahora ese paper, yo no sé si ya está publicado o no, pero que estaban haciendo un paper para ver justamente un poco con los datos en Kampala, pero no me acuerdo en qué se enfocaron, ¿viste? Si por ahí se enfocaron creo que era en productividad, no era en productividad de los trabajadores, En estoy pensando cuál era Chile, la variable dependiente, pero no me acuerdo. en Eh, Chile Cristóbal Tagle había hecho algo así para poniéndole monitores en la mochila de los chicos, pero con sus claro. fondos, ¿no? Con los fondos de Environmental Defense Funds. Y el tema es que le duraron, supuestamente la vida útil de los monitores eran 2 años y le duraron 6 meses. Entonces no pudo colectar información suficiente para hacer eso, Claro. pero se rompían por la exposición mucho más alta que lo que pensaba. Ah, no me digas. Puf. Bueno, no, eso. Entonces, eso sería un tema para ver, digamos, lo de Kampala. Yo te diría Kampala, me parece que es la que tiene más cobertura. Y lo del ozono, la verdad que no, en este estudio no hicimos nada con ozono. Em, y los monitores de Kampala, yo no estoy segura que midían ozono. Creo que medían varias cosas, pero no creo que hayan medido ozono. Entonces no. Yo imagino que los datos a nivel global o los datos de satélite sí, ahí sí tenés seguramente, pero no sé si con la granularidad que necesitas para por ahí hacer el estudio, ¿no? Sí, gracias. No hay nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una, María, ¿tenés idea de qué porcentaje de la concentración de PM2.5 viene de la actividad propia de la ciudad y cuánto No. viene de otras fuentes naturales, como sea, de tormenta de tierra, incendios? Sí, no, es una buena pregunta. En realidad no porque como está medida solamente a nivel satelital, no sé si es. Yo creo que con los monitores puede ser más probable a lo mejor y tratar de identificar, digamos, depende de la ubicación del monitor, si hay algo, ¿no? que afecte más otra cosa. En África en general, mucho viene por el Sahara, por las tormentas de arena del Sahara, mucho viene también por el tipo por el tránsito, porque muchas calles son de tierra, entonces se levanta mucho por ahí también, las cocinas y la forma de calentarla, bueno, no sé si te tanto de calentar porque es África, pero de cocinar es con leña o carbón, entonces también viene mucha contaminación por ese lado, entonces quizá sería muy útil o sería muy interesante tener una forma a ver de distinguir qué tanto es actividad económica en sí y qué tanto es otras cosas, ¿no? Eso sí sería útil, no, la verdad que no lo teníamos. No, pero supongo que el intendente cuando uno va y le dice esto, te dice, bueno, pero esta contaminación yo no tengo control, no es que pueda Sí, hacer sí, demasiado. me viene de otro lado. Pero también yo creo que en ese sentido es cierto, pero también yo creo que en algún punto por decirlo fácil de ver,
si vos tenés industrias que realmente te están contaminando y tirando, ¿no?, al aire. O sea, por más que la contaminación medida en tu ciudad no sea enteramente de eso, pero podés más o menos, el intendente claramente puede ver más o menos cuánto puede influir su industria, Bueno, pero sí, eso es útil, eso sería muy útil, sí. bueno, Gracias. muchas gracias.